A ver, ¿cuántos recuerdan cuál es la definición de bendición? Es una palabra profética que se ubica en tu futuro, puede ser inmediato, a mediano o largo plazo, y que es activada por ley. ¿Por qué? Por una autoridad espiritual. En este caso, Jacob fue bendecido por su padre Sara. Ahora, yo quiero que venga conmigo, por favor, allá Génesis. Y como siempre hemos procurado en esta congregación enseñarte todo el consejo de Dios, y yo quiero que haya algo que tú tienes que saber sobre la senda de la bendición, el caminar en bendición. ¿Qué fue lo primero que pasó? Pongan atención. En el capítulo 27, en el versículo 41, hubo una reacción en el mundo espiritual. Dice la Escritura: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Así que no esperes que después de una bendición todo mundo te va a tratar bien. No esperes que después de que recibes la bendición vas a pasártela chévere con una palmera, con unos cocos, una piña helada y con alguien echándote airecito, ¿no? Viene la aflicción, porque escúchame, te voy a decir algo. Dios ha establecido como una enseñanza en su palabra que hay un enemigo de nuestras almas que es el diablo, que a él le gusta robar, matar y destruir. Y Esaú, que representa la carne, dijo, fíjese lo que dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. No a toda la gente que está alrededor de ti le gusta que tú seas bendecido. Me atrevo a decirlo así: hay gente que disfruta mucho cuando te ves tirado. Si andas arañando, ¿verdad?, al fin de mes, si andas buscando la papa del pan de cada día, hay gente que quizá no te lo demuestra, pero hasta se ríe en tus espaldas. ¡Ay, mira, pobrecito! Pero cuando empieza la bendición de Dios, se enojan. Ay, ¿tú qué te crees? Que no sé qué, que ya, porque los bendiciones que ya van a salir. Entonces, fíjense lo que dijo Esaú: está bueno que recibió la bendición de mi padre, pero el día que se muere mi papá, yo lo mando de ver de que le va a servir la bendición. O sea, una manera de perder la bendición es si te matan antes de que disfrutes la bendición. Por eso te digo algo, en el nombre de Jesús, suena petulante, suena a orgullo, pero en el nombre de Jesús tú tienes que declarar conmigo: yo soy inmortal. Yo soy inmortal hasta que no termine y cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. No te puedes morir. No te puedes morir hasta que el Señor haya cumplido su perfecta voluntad en tu vida y veas manifestada la bendición de Dios. La muerte es algo que tenemos que rechazar. La muerte es algo que Dios va a buscar traerte para que no disfrutes la bendición de Dios. Por eso su pensamiento: ay, no me voy a cortar las venas. ¿Qué te vas a cortar las venas? Párate, sé valiente, sé esforzado y camina en dirección de lo que Dios te habló. ¿Cuántos están escuchando esta mañana? Sí, porque más de todos quedamos en la gloria caminando sobre el mundo. ¡Ah, mira, Dios nos bendijo! Espérate tantito, hay que ver dónde anda el Esaú, que ya trae el cuchillo en la mano. Te lo va a querer clavar, te descuidas, te va a matar. Entonces, fíjate lo que dice la Escritura: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Alguien le vino con el chisme al mal, le dijo: mire, no está usted para saber yo para contarlo, pero el Esaú dijo que nada más se muere el Jacob y vamos a tenerlo que Isaac y va a matar a su hermano. Entonces Rebeca rápidamente dijo: hay que tomar precauciones. Dice: y fueron dichas a Rebeca, y ella envió, dice, y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo:
Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¡Qué consuelo! Ahora pues, hijo mío, ¿qué? Obedece a mi voz. Muchas veces la mujer, Rebeca le dijo a Jacob, obedece a mi voz. ¿Se acuerdan cuando le dijo, vete a traer 2 becerros del ganado? Yo le voy a hacer un rico potaje para tu papá. Y él dijo, pero es que si se da cuenta que no soy yo, me va a maldecir. Obedece lo que te digo. No te preocupes, si te maldice, sea sobre mí tu maldición. Diga conmigo, la obediencia me pone en el camino de la bendición. La obediencia me posiciona en el lugar donde yo puedo recibir bendición. Pero la obediencia hace que esa bendición permanezca sobre mí. De la misma manera que la recibiste, la puedes perder. De la misma manera en que recibiste la bendición de Dios, también la puedes dejar si empiezas a desobedecer. Por eso otra vez, Rebeca le dice, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y traeré allá, porque seré privado de nosotros ambos en un día. Ahora escúchame bien, versículo 46. Dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Porque resulta que Esaú, en el capítulo 26, versículo 34, dice la escritura, y cuando Esaú era de 40 años, de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beni Eteo, y a Basemán, hija de Elón Eteo, y fueron ¿qué? Amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces mire, Esaú estaba muy indignado porque según él, Jacob le había robado la bendición. Pero la verdad es que Esaú no solamente era un menospreciador de la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que cuando le dio la bendición dijo, ¿y tú por qué la quieres? Si me detonas no va a morir. No solamente menospreciaba la bendición de Dios, sino que no honraba a sus padres. Se casó porque le dio la gana, y las mujeres de Jacob, perdón, de Esaú, le fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Chavos, ¿qué les da esta cosa? Se va echando al trono. Cuando tú te pones a decir, pues dale mi vida, ¿cómo va a pasar? Porque yo quiero, no porque me gusta tu papá, estás demostrando que no conoces el poder de la honra a tus padres. Porque si fueras inteligente, orarías a Dios y pedirías que Dios te dé gracia a la mujer con la que te vas a casar para que sea bien aceptada ante los ojos de tus padres. Te lo dije. No, vea lo que sigue. O sea, estoy hablando no solamente de dinero, porque estas cosas son muy importantes. O sea, olvídate que la bendición tiene que ver solamente con finanzas. La bendición de Dios tiene que ver con lo que vale. Y muchas veces el dinero no vale tanto como una buena relación. Todos saben de lo que estoy hablando. Pues, ¿para qué quieres dinero? Cuando tienes unas broncos en tu casa, la suegra contra la nuera contra el yerno, todos como perros y gatos. ¿Usted sabe cuánta gente es millonaria y es totalmente infeliz? ¿Por qué? Porque rompen los principios que Dios estableció en su palabra. Mira lo que dice el versículo, capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo que otra vez lo bendijo. Pero ¿sabes cómo lo bendijo? Con una orden le dijo, lo bendijo y le mandó diciendo, ¿qué le dijo? No tomes mujer de las hijas de Canaán,
40. ¿Cuántos años posiblemente, ya habían pasado algunos años desde que se había casado, cuando Jacob recibió la bendición? No dice, pero pues, ¿qué le gusta? 45, 50. Ahora, póngase a pensar en esto. Un hombre de 45 años, siguiendo la dirección de su padre, ¿de con quién se tiene que casar? Hoy en día muchos insensatos, nomás cumplen 18 años y ya creen que tienen la autorización para hacer lo que se les dé su regalada gana. A mí no me tienes que decir con quién. Yo soy mayor de edad. Hola. Más de 40 años tenía Jacob y obedeció a sus padres en relación a un paso tan importante como es el matrimonio. Era más que mayor de edad, era más, pero esto es para gente que quiere bendición. Porque Jacob hubiese dicho, mira, ya te di mi casa, ya te di mi plato, ya te honré, ya me bendijiste, ya. No exageres, no te metas más de la raya. O sea, yo no voy a pasar con que me dé mi regalada la gana y ya piensas en tu vida. ¿Por qué queremos que nos vaya bien cuando hacemos las cosas mal? ¿Por qué queremos que nos vaya bien y pasamos por alto el parecer de nuestros padres? ¿Por qué queremos que nos vaya bien y nos urge irnos de casa para hacer lo que nos da nuestra regalada gana? Y el Jacob dijo, hombre, es demasiada bendición como para que yo la eche a perder. Voy a hacer las cosas tal cual. Obedece. No, pues que yo ya tengo criterio. Obedece. ¿Qué parte de honra a tu padre y a tu madre no entendiste? Pastor, mejor váyase otra vez. Déjenos a la pastora. Bueno, ¿usted quiere escuchar la palabra de Dios o cualquier chiste? ¿Quiere usted bendición o no? Entonces, número 1, enseñe a sus hijos a honrarme. ¿Qué es lo que yo hice esta mañana? Yo, como padre de esta casa, le estoy enseñando a honrarme como papá. Pero tú me dices una cosa, me honras en cierta forma teniendo una boleta. Pero en cierta forma lo que me honra es que obedeces. A muchos de ustedes les he dado indicaciones, les he dado instrucciones y saben qué han hecho. Y por eso estás en el mismo lugar, espiritualmente, económicamente y en todo. Y tus hijos peor, porque muchos papás exactamente piensan de esa manera. No, ya mi hijo ya está grande, él ya puede tomar sus propias decisiones. Bueno, te voy a decir una verdad. Si tú no eres un hombre y una mujer de Dios, que busca a Dios, que teme a Dios y que estás orando por tus hijos, y Dios te va a dar una palabra para decirles a ellos por dónde tienen que ir, pues entonces está bien, déjalos que hagan lo que puedan. O sea, si tú no tienes una palabra para ellos, pues ya encomiéndolos a Dios. Pero si tú te pones a orar a Dios, si tú te pones a buscar a Dios y tú dices, no, Señor, tú me diste estos hijos y van a cumplir los propósitos que Dios tiene para ellos. Y yo voy a orar, Señor, háblame, dame la palabra para ellos. Y cuando yo tenga el momento adecuado, les voy a decir por dónde tienen que ir. Y entonces sí, allá ellos se lo obedecen. A mí me impresionó mucho esto. No era un chamaco, no tenía 16 años cuando lo vieron a buscar mujer. Ya era un hombre de más de 40. Qué impresionante lección de Jacob nos da a nosotros. Que si me lleva un hombre tan grande. Bien, sí, Señor, usted diga. Le voy a buscar a la mujer, usted me dijo. Y el otro, carnudo, como siempre. Fíjense lo que hizo Esaú. Capítulo 6, perdón, 28:6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y
había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, eso es importante que usted entienda, siempre que hay una bendición, viene un mandamiento que cumplir. Ojo, nunca viene bendición sin compromiso. Repito, cada vez que viene una bendición, viene una orden que hay que obedecer para que la bendición permanezca y se manifieste. Entonces, Esaú vio la bendición y la orden diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Versículo 7, subrayelo por favor, dice: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Qué hermoso. De verdad, yo quisiera ponerle ahí un color fosforescente. Hasta le voy a poner arriba, así en la Biblia lo voy a poner. Y tenía más de 40 años como para que me lo vuelva a recordar. Nosotros pensamos que ya estamos viejos, ya no tenemos la obligación de obedecer a nuestros padres. Y no es así. Aprendan a obedecer a sus padres y honrenlos. Honrenlos por obediencia. Dice: vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. O sea, todo esto se dio cuenta Esaú. Me dijeron que mi carnal, me dijeron que fuera allá a buscar mujer. A mi hermano le gustan las hijas de Canaán. ¿Sabe qué hizo? Dice: y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Yo me quedé pensando, número uno, ¿qué quería hacer Esaú con esa acción? ¿Agradar a su papá? ¿O seguirse agradando a sí mismo? ¿O terminar de fastidiarlos? Porque se fue. ¿Usted se acuerda quién era Ismael y quién era Isaac? Ismael era el hijo bastardo, por así decirlo, de Abraham. Ismael oprimía a Isaac, no lo quería. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces Ismael fue y tomó tomó mujer de las hijas de los ismaelitas, como diciendo: pues si no les gusta ahora, sufran más. Sufran. Porque si hubiese querido empezar a interesar su caminar, pues hubiese ido a venir a decirle a su papá: perdónenme por haberme casado con esas brujas que han causado tanto daño. Perdónenme. Pero no, fue. Y, a ver, la pregunta: ¿quién lo había buscado a mujer? Nadie. Él fue con sus pistolas, como siempre. Hay gente que por sus propias pistolas hace siempre lo que le hace la gana. No importa si se pasa a traer a la familia, no importa si se pasa a traer a su congregación, no importa si se pasa a traer a su pastor. Así hay gente. Pero ¿quién tiene la bendición? El que obedece, el que honra y el que respeta. Vamos ahí. A ver,